Bueno, hermanos, bienvenidos, hermanos, sean todos, cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y pues bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Yo creo que el Señor va a hablar a nuestras vidas por medio de este mensaje, de esta palabra. Hemos estado, hermanos, cantando ya algunos cantos, ¿verdad? La mayoría de ellos, probablemente todos ellos, en relación a la venida del Señor Jesucristo, al regreso del Señor Jesucristo. Y es que es algo, hermanos, que la iglesia tiene que seguir predicando, tiene que seguir enseñando y tiene que seguir proclamando que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Así es que hemos hablado, hermanos, bajo el tema de Cristo salva. En el domingo de Ramos hablamos de Cristo salva, y luego en el domingo de resurrección hablamos de Cristo vive, y luego, hermanos, después hablamos de Cristo sana, y luego el domingo pasado hablamos de Cristo bautiza. Y el día de hoy nos toca hablar bajo el tema de Cristo viene. Entonces son, yo añadí uno, pero son 4 temas, 4 fundamentos, hermanos, que el cristiano debe de creer, debe de anhelar, debe de esperar y debe de tener esa fe arraigada en su mente y en su corazón de que Cristo salva, de que Cristo sana, que Cristo bautiza y también que Cristo viene. Así es que en los temas centrales, hermanos, de nuestra prédica, de nuestra enseñanza, deben de estar basados en eso, en proclamar que Cristo salva, en proclamar que Cristo sana, en proclamar que Cristo bautiza y también en proclamar que Cristo viene pronto por su iglesia. Así es que el día de hoy, hermanos, como le decía, como le mencionaba, no tenemos todo el tiempo suficiente, hermanos, para meditar en el regreso del Señor Jesucristo o en la venida del Señor Jesucristo. El día de hoy solamente voy a compartir, porque ya el próximo domingo regresamos al Sermón del Monte, a la justicia y la mayordomía en las finanzas. Entonces no tenemos todo el tiempo, hermanos, para compartir sobre esto. Como le mencionaba, necesitaría yo probablemente semanas, meses o a lo mejor hasta un año entero para hablar de todas las profecías en relación a la venida del Señor Jesucristo. Pero el día de hoy voy a tratar de poder, hermano, resumir a todo lo que conocemos a través de la Escritura, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, específicamente el Nuevo Testamento, en relación a la venida del Señor Jesucristo, para que usted, hermanos, pueda saber que lo que vamos a predicar o lo que vamos a compartir, hermanos, como lo mencionaba también hace un momento, no es una historia, no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento de hadas, es la realidad. Cristo viene pronto por su iglesia. Y la iglesia necesita estar lista y la iglesia necesita estar preparada para recibirle, porque Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia. Y si usted y yo estamos dormidos, espiritualmente hablando, hermanos, nos vamos a quedar. Y nos vamos a quedar a lo que cantábamos hace un momento, a la gran tribulación. Pero si la iglesia está activa, si la iglesia está despierta, si la iglesia está en fuego y en poder del Espíritu Santo, cuando Cristo venga, estaremos listos y preparados para irnos con el Señor. Y así estaremos, dice la Escritura, para siempre con el Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, el día de hoy es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje de exhortación para que nosotros, si estamos claudicando en nuestro caminar como cristianos, si estamos, hermanos, somos personas, como dice el libro de Santiago, personas de doble ánimo, tenemos fe y luego no tenemos fe, estamos en el evangelio y luego nos vamos del evangelio, somos cristianos y después no somos cristianos, tenemos un pie dentro de la iglesia, pero tenemos también un pie fuera de ella o en el mundo. Que hoy en día esta palabra pueda llegar a las profundidades de nuestro corazón y que a través del Espíritu Santo de Dios que redarguye, el Espíritu Santo de Dios que enseña, el Espíritu Santo de Dios que guía, por medio de esta palabra usted y yo la podamos creer, atesorar en nuestro corazón, guardarla y vivir en ella, sabiendo, hermanos, y teniendo la esperanza que Cristo viene pronto por su iglesia. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 22. Comienzo, hermanos, con esta hermosa palabra. Esa es la segunda parte de este versículo, pero solamente quiero basarme en él, en esta segunda parte de Primera de Corintios 16, 22, en donde es un saludo
Y la iglesia primitiva usaba este saludo y ellos decían Maranata, Maranata, ven Señor nuestro, o nuestro Señor viene, el Señor viene. Cristo, hermanos, viene pronto por su iglesia. Y es algo que la iglesia tiene que proclamar, es algo que la iglesia tiene que predicar. Este último fundamento, hermanos, es muy importante que la iglesia lo predique, que la iglesia lo enseñe, pero sobre todo, hermanos, que la iglesia tenga la esperanza de que este acontecimiento que estamos proclamando, esta pequeña frase, Cristo viene, muy pronto, hermanos, va a suceder, muy pronto va a acontecer. Como iglesia evangélica pentecostés creemos que el próximo acontecimiento bíblico y también profético, hermanos, es la venida, la segunda venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Creemos, hermanos, que pronto el arrebatamiento tomará lugar. Creemos que pronto el rapto de la iglesia tomará lugar. Creemos que pronto, hermanos, todo lo que está escrito, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, específicamente en los libros de Daniel, en el libro de Apocalipsis, también juntamente con Mateo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 y muchos otros pasajes más a través de la Escritura, creemos que pronto algunas cosas ya se han desencadenado, algunas cosas, hermanos, ya están pasando, algunas cosas ya han sucedido, otras cosas las estamos viviendo en el aquí y en el ahora, pero muy pronto la mayoría de esas profecías bíblicas se van a comenzar a cumplir y Cristo, hermanos, va a venir pronto por su pueblo. Cristo va a venir pronto por su iglesia. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar, hermanos, sobre la segunda venida de Cristo? El día de hoy, hermanos, para que usted pueda visualizarse un poco más, hice una pequeña presentación con diapositivas y que de esa manera, si usted quiere tomar apuntes, quiere subrayarlo en su Biblia, quiere tomar notas, ¿verdad? Lo pueda hacer y que de esa manera este mensaje quede grabado, hermanos, muy bien en su corazón. ¿Por qué tenemos que hablar, hermanos, sobre la segunda venida de Cristo? Mire, hermanos, este es un estimado, pero la Biblia, hermanos, me lo menciona muchas veces. La Biblia menciona muchas veces el regreso de Cristo. En su primera venida, hermanos, se estima que el Antiguo Testamento se mencionan alrededor de 300 profecías sobre la venida de Jesús a la tierra, de la primera venida de Cristo. Cuando Él vino, ¿verdad?, a nacer de una virgen, cuando Él vino a nacer en Belén, cuando Él vino a cumplir su ministerio, vino a predicar, vino a enseñar, vino a sanar a los enfermos, a hacer milagros, prodigios, señales y maravillas, vino a morir en la cruz, al tercer día resucitar, 40 días caminar con sus discípulos y luego subir a los cielos. Todo eso, hermanos, fue profetizado en el Antiguo Testamento aproximadamente 300 veces. Pero la segunda venida de Cristo, entre el Antiguo y mucho más el Nuevo Testamento, vienen más de 500 referencias, siendo en su mayoría profecías bíblicas sobre el regreso de Jesús a la tierra. Queriendo decir que su primera venida fue importante y esas 300 profecías aproximadamente de su primera venida ya se cumplieron porque Cristo vino a la tierra hace 2000 años. Imagínense, hermanos, cuánto nomás se van a cumplir esas otras 500 profecías, referencias bíblicas entre el Antiguo y Nuevo Testamento en relación a la venida de Cristo. Simplemente por ese hecho yo ya debo de creer que Cristo viene pronto por su iglesia. Porque si 300 profecías dijeron que Cristo iba a venir su primera vez y ya se cumplieron, quiere decir que otras 500 deben de darme a mí la esperanza, la seguridad, la certeza y la fe de que Cristo nuevamente va a regresar por su pueblo y nuevamente va a regresar por su iglesia. Y esto, hermanos, como le mencionaba, si tomásemos
una por una esas referencias del Antiguo y Nuevo Testamento, si podemos nosotros hacer un estudio profundo, hermanos, de todas esas profecías, de todos los acontecimientos en relación al regreso del Señor Jesucristo, nos tomaría semanas, meses o probablemente años hablar de todo eso. Pero el día de hoy solamente quiero darle así como el panorama general, hermanos, de que si en 300 ocasiones se profetizó sobre la primera venida de Jesús y ya sucedió y ya pasó, y cada una de esas profecías se cumplió al pie de la letra, no tenemos por qué dudar de que esas otras 500 profecías en relación a su segunda venida también se van a cumplir. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar sobre la segunda venida de Cristo? Porque la Biblia, hermanos, lo menciona muchas veces. Aproximadamente 500 referencias, en su mayoría profecías bíblicas, sobre el regreso, la segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces, por eso, por esa misma razón, por esta primera razón, la iglesia tiene que predicar, tiene que enseñar y tiene que creer que Cristo viene. Esto nos dice, hermanos, que la segunda venida de Cristo es muy importante y es una esperanza muy grande, y la esperanza más grande que todo cristiano debe de tener. Cristo viene pronto por su iglesia. Otra de las razones por qué debemos de hablar de este tema es porque la iglesia, hermanos, esperaba su venida. Ahorita leíamos ahí en 1 Corintios 16, 22, donde dice el Señor viene, y esa palabra, hermanos, en el idioma arameo, que es maranata, significa Señor nuestro ven, o el Señor viene. Esta palabra, hermanos, quiero leerle lo que puse yo aquí en la diapositiva, utilizada por los primeros cristianos, funcionaba como un saludo y también como un grito de esperanza que expresaba el anhelo por el regreso de Jesucristo y la culminación del reino de Dios. Esta palabra maranata era como un saludo. Cada vez que una persona llegaba a un lugar, saludaba de esta manera, claro, también con la palabra shalom o paz, pero se saludaba de esta manera dentro de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Ellos saludaban maranata, el Señor viene. No sé si usted ha oído, hermanos, bueno, eso lo usa más la iglesia tradicional, pero bueno, no sé si todavía lo siga usando, ¿verdad? Pero antes, hermanos, la gente cuando llegaba a una casa decía Ave María Purísima. ¿No se acuerda? No. ¿Alguien llegó a usar esa expresión? A tocar a la puerta de la casa, Ave María Purísima, y contestaba la otra persona, sin pecado concebido, ¿verdad? Diciendo que sí, aquí estoy en la casa, pásale, ¿verdad? Pásele, comadre, pásele, tío, pásele, sobrino, ¿verdad? Aquí estoy. Pero era una expresión de la iglesia tradicional, Ave María Purísima. Entonces, no vaya usted a hacer eso, ¿verdad? Al rato que vaya con su vecino o a la casa de su amigo o alguien, vaya a tocar la puerta, Ave María Purísima. Y pues si no sabe qué contestar, no le va a contestar, no está el vecino, no está mi amigo y usted se va a ir. No, ahí está, pero a lo mejor no sabe qué contestar, sin pecado concebido. Pero los primeros cristianos, hermanos, usaban este saludo al llegar maranata. Imagínense, hermanos, qué gozo han de haber sentido los primeros cristianos cuando llegaba alguien y decía maranata, el Señor viene, Cristo viene pronto. Yo creo que ellos se gozaban y ellos decían, sí, tú viniste a verme, pero yo espero un regreso más grande y yo espero una bienvenida más grande, que es la venida del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, por eso, esta es otra razón por qué la iglesia debe de enseñar y predicar sobre el regreso de Cristo, porque la iglesia esperaba su venida. Entonces ya vimos, hermanos, que pues en la Biblia hay muchas referencias. La Biblia habla sobre la venida de Cristo, porque la iglesia esperaba su venida. Pero sobre todo, hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo habló de su venida. Si alguien habló de su venida, fue el mismo Señor Jesucristo. Los profetas y los apóstoles, ellos dieron testimonio de lo que habló el mismo Señor Jesucristo, de lo que iba a hablar y después de lo que habló el mismo Señor Jesús en relación a su venida. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Por qué la iglesia debe de predicar, debe de enseñar
debe de creer y tener esperanza en la segunda venida de Cristo, porque la Biblia lo menciona muchas veces, porque la iglesia esperaba su venida, pero sobre todo porque Cristo lo dijo. Porque Cristo se lo dijo a sus discípulos. Los discípulos, hermanos, ellos querían saber sobre la segunda venida de Cristo, que en Mateo 24, versículo 3, dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y le hicieron 3 preguntas. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal o señales habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal o señales habrá del fin del siglo? Y esa palabra siglo, hermanos, en realidad se puede traducir como mundo. Entonces ellos le hicieron 3 preguntas: ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo o del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas, hermanos? Fíjense que ellos se preguntaban, los discípulos se preguntaban, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, no solamente ellos se preguntan cuándo serán estas cosas, aún el mismo mundo, hermanos, se pregunta cuándo van a suceder estas cosas. El mundo, hermanos, cree que algo terrible va a suceder en la tierra. El mundo cree, hermanos, y se está preparando para algo apocalíptico que pueda llegar a suceder aquí en la tierra. Ahorita voy a llegar a eso, pero mire, ¿cuándo serán estas cosas? Aún los más grandes científicos del mundo, hermanos, ateos y muchos de ellos también agnósticos, creen que algo muy grande va a suceder en cualquier momento. Por eso, hermanos, este grupo de científicos ha creado, hermanos, lo que se conoce como el reloj del fin del mundo, o también conocido como el reloj del Apocalipsis. Y aquí quise traer una imagen para que usted lo pueda ver. Este reloj fue creado, hermanos, el siglo pasado, y a través de las diferentes acontecimientos, lo que han hecho ellos, hermanos, es ir avanzando. Fíjese que no han avanzado la manecilla del horario, la que marca la hora. No han avanzado la manecilla del minutero. Ellos solamente se centran en el segundero o la manecilla del segundero. Si usted sabía, ¿verdad?, que un reloj tiene 3 manecillas, ¿verdad? Es la manecilla del horario, que marca las horas, el minutero, que marca los minutos, y el segundero, que marca los segundos. Las horas pues va más lenta, el minuto va un poquito rápido, pero el segundero es constante, vuelta constante. Entonces ellos, hermanos, los científicos, no le han puesto atención ni al que marca la hora, ni al minutero, sino solamente al segundero. El año pasado, en el 2025, fíjese esto, hermanos. El año pasado, en el 2025, el segundero estaba en 89 segundos antes de la medianoche. Antes de la medianoche. Todavía no ha llegado el de la hora, todavía no ha llegado el del minuto. Solamente está esperando que el segundero llegue a la medianoche y se arman las 3 en filita a la medianoche. ¿Por qué? Porque los científicos creen que cuando lleguen las 3 manecillas a la medianoche, algo apocalíptico va a suceder en el mundo. En el 2025, como le decía, el segundero estaba en 89 segundos. Pero usted sabe muy bien que el mes de febrero, hermanos, el país de Estados Unidos, juntamente con Israel, se levantó en guerra, porque Irán había amenazado muchas veces de usar una bomba nuclear, no solamente contra Israel, no solamente contra Estados Unidos, sino contra Irak, contra Pakistán, contra Jordania, contra el Líbano, contra Cisjordania, contra Egipto y todos los países árabes que lo rodean. Entonces Estados Unidos e Israel decidieron levantarse y comenzar a bombardear las plantas nucleares del país de Irán. Y se armó la guerra. Usted conoce que ahorita el Medio Oriente está todavía en guerra.
y se ha mencionado que hay un alto al fuego y que van a estar en negociaciones, y luego el primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿verdad?, de Israel, anuncia que ya va a haber un cese al fuego. Donald Trump anuncia que va a haber un cese al fuego, pero la milicia de Irán dice no, vamos a seguir bombardeando, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz para que no pasen los barcos petroleros. Y total, hermanos, hay un gran conflicto en el Medio Oriente. Por ese conflicto, estos científicos que no son nada cristianos, son ateos y otros son agnósticos, decidieron mover el segundero de 89 segundos a 85 segundos antes de la medianoche, con este conflicto, en donde ellos dicen, con esta guerra, esto que se está haciendo entre Estados Unidos, Israel, Irán y todos los demás países involucrados, dice, esto nos está diciendo que pronto la medianoche va a llegar y que algo grande, apocalíptico va a suceder. ¿Cuándo serán estas cosas? Aún los mismos científicos ateos y agnósticos creen que algo apocalíptico va a suceder. Ahora, si ellos, hermanos, que a lo mejor ignoran la Biblia, que a lo mejor la han leído pero no la creen, si ellos piensan que algo va a suceder, ¿cuánto más nosotros no debemos de saber y de pensar que algo pronto va a suceder? Y eso es el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas?, decían los discípulos. Y me voy a brincar a la pregunta número 3, porque en la pregunta número 3 ellos le dicen, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Y aquí le traje, hermanos, una imagen de la bóveda del fin del mundo que se encuentra en el país de Noruega. Esta bóveda, hermanos, nuevamente no es una leyenda, no es un mito. Usted lo puede buscar en internet y va a encontrar que lo que estoy comentando y predicando o enseñando en esta mañana es fidedigno. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, nosotros la bóveda del fin del mundo. Aún el mundo cree que va a haber un fin del mundo. Los grandes científicos, las grandes corporaciones, los grandes gobiernos creen que va a haber un fin del mundo, y ellos han preparado en el país de Noruega una bóveda del fin del mundo. En esta bóveda, hermanos, del fin del mundo, ellos tienen toda clase de semillas para volver en un futuro, en caso de que haya una catástrofe mundial, un apocalipsis mundial, y por ejemplo los árboles sean destruidos, las plantas sean destruidas. Ahora, ellos lo piensan en el ámbito científico, pero si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia dice que las aguas de esta tierra se van a contaminar. La Biblia dice, hermanos, que también estrellas del cielo van a caer y van a destruir gran parte de los árboles y de las plantas. Entonces, que ellos se preparen, hermanos, para un posible fin del mundo, un posible tiempo apocalíptico, no es ninguna coincidencia. Y ellos han creado esta bóveda del fin del mundo, en donde ellos tienen toda clase de semillas. Aquí, hermanos, como dato curioso y a lo mejor algo chusco, ¿sabe usted qué guardan? La receta de las galletas Oreo. La compañía de las Oreo ha guardado secretamente en una bóveda, ¿verdad?, su receta, en caso de que llegue a haber un apocalipsis y las plantas, ¿verdad?, las compañías, las fábricas sean destruidas, y luego en algún futuro vuelva a haber una repoblación de la tierra, o vuelvan nuevamente humanos a habitar esta tierra, puedan sacar esa receta y hacer otra vez galletas Oreo. Es algo chusco, es algo que se nos puede hacer chistoso, pero es la realidad. El mundo se está preparando para un posible fin del mundo. Y los discípulos le hicieron esa pregunta: ¿qué señal habrá del fin del mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Y es que, hermanos, ese es un tema que a lo mejor nosotros, o una pregunta que a lo mejor nosotros en muchas ocasiones nos hemos hecho. Pero no es una coincidencia, hermanos, que haya tantas cosas que a través y alrededor del mundo nos estén avisando y nos estén alarmando y nos estén alertando que en verdad, hermanos, la venida de Cristo pronto va a suceder.
Sí, el mundo se pregunta cuándo serán estas cosas. El mundo se pregunta qué señal habrá del fin del mundo. Pero ¿sabe qué? El mundo no se pregunta la segunda pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? El mundo solamente se prepara para un fin del mundo. El mundo se está preparando para algo apocalíptico. El mundo se está preparando para una catástrofe. El mundo se está preparando para si el gobierno cae, si el dinero cae, si la economía cae, si las finanzas caen, si todo, ¿verdad?, es de alguna u otra manera destruido. El mundo para eso sí se está preparando. Pero el mundo lamentablemente no se está preparando para la venida de Cristo. Y eso no puede pasar con la iglesia. El mundo, a lo mejor por ignorancia, no se prepara para la venida de Cristo, sí para el fin del mundo. Sí, ¿verdad? Han creado ese reloj del Apocalipsis y dicen que a la medianoche algo grande, terrible va a suceder. Faltan 85 segundos para que eso suceda, para que eso se cumpla. Sí, el mundo ha preparado esta bóveda que le han llamado la bóveda del fin del mundo. ¿Para qué? Para almacenar lo necesario por si en un momento el mundo es destruido y alguien más, alguien en el futuro vuelve a rehabitar esta tierra. Entonces ellos puedan sacar semillas, sacar recetas, sacar cosas que ellos necesiten para hacerlo. El mundo sí no se está preparando para la venida del Señor Jesucristo. Para esto sí, pero para la venida de Cristo no. Y esto, iglesia, no le puede pasar a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia necesita prepararse para su regreso. Porque la tercera pregunta, o bueno, es la segunda, pero yo la puse como tercera, es número 3. ¿Qué señal habrá de tu venida? No solamente le hicieron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá del fin del mundo? No, los discípulos le dijeron: ¿qué señal, Jesús, habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y si usted y yo leemos Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, si leemos, hermanos, el libro del profeta Daniel, si leemos el libro de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que a lo mejor hay muchas señales en relación a la venida del Señor Jesucristo. Como le mencionaba, necesitaría semanas, meses, probablemente un año o más para compartir sobre todo. Pero el día de hoy, iglesia, quiero hablarle de una de las señales. Una de las señales que tiene que suceder y que lamentablemente ya está sucediendo. Pero aunque ya está sucediendo, a nosotros nos debe de alarmar y de despertar, porque si esa señal ya está sucediendo, quiere decir que Cristo muy pronto viene por su iglesia. Vaya conmigo, hermanos, a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. La iglesia de Tesalónica, hermanos, es una también de mis iglesias favoritas. La primera es Filipenses. Yo creo que la segunda es Tesalónica. Porque Tesalónica, o los tesalonicenses, hermanos, si algo esperaban, era la venida del Señor Jesucristo. Solamente en primera y en segunda de Tesalonicenses hay más de 10 referencias sobre la venida de Cristo, como en ninguna otra carta que el apóstol Pablo escribió. Solamente a los tesalonicenses, ellos esperaban la venida del Señor Jesucristo. Ellos esperaban con ansias el regreso del Señor Jesucristo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Fíjese lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a ir por partes. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando Él regrese en su venida, nosotros seremos reunidos con Él, os rogamos, hermanos. Pablo dice: les ruego, hermanos, les pido lo siguiente. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en relación a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él: les pido, iglesia, les ruego, iglesia, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y es que la iglesia de Cristo, hermanos, tiene que seguir pensando que Cristo viene pronto por su iglesia. Pastor, yo tengo 40 años en el evangelio. Si viera cuántos mensajes yo he escuchado de la venida de Cristo, si viera cuántos evangelistas he escuchado decir que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Si usted supiera, pastor, cuántas veces se nos ha enseñado, se nos ha predicado sobre la venida de Cristo, pero Cristo no ha venido, no se ha movido en su modo de pensar. Podrán haber pasado 40, 30, 20, 10 o cuantos años usted me pueda decir, no se deje mover en su modo de pensar. Cristo viene pronto por su iglesia. Pablo les dice: no se dejen mover fácilmente en el modo de pensar. ¿Qué modo de pensar? ¿Cuál era el pensamiento de Tesalónica, de los tesalonicenses? Que Cristo venía pronto. Dice: no se dejen mover en su modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por alguna palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Probablemente comenzaron a circular algunas cartas a nombre de los apóstoles que decían que Cristo no iba a venir, o que Cristo iba a tardar, o que el regreso de Cristo era una mentira, era una falsedad. Y cuando Pablo se da cuenta de esto, él dice: yo les ruego, iglesia, tesalonicenses, no se dejen mover fácilmente. ¿Creen en la venida de Cristo? Sigan creyendo en la venida de Cristo. ¿Esperan la venida de Cristo? Sigan esperando la venida de Cristo. ¿Saben en lo más profundo de su corazón que Cristo viene pronto? Sigan pensando en lo más profundo de su corazón que Cristo viene pronto. Y esa misma palabra es para nosotros, iglesia. Han pasado alrededor de 2000 años desde que estos versículos fueron escritos. Y podemos decir: en 2000 años, pastor, Cristo no ha venido. No, porque todavía las profecías, cuando esto fue escrito, no se estaban cumpliendo. Todavía las profecías de la venida de Cristo no se estaban cumpliendo al pie de la letra. Sí se pensaba de una manera o pensaban de otra manera, pero las profecías en su totalidad no estaban siendo cumplidas. No, la iglesia primitiva, la iglesia de Tesalónica, no podía dar testimonio de que las señales de la venida de Cristo se estuvieran cumpliendo. Aún así, ellos, hermanos, por espíritu, por palabra, por carta, podían moverse de su modo de pensar. Y Pablo les decía: no se muevan. Aún si Cristo tardase 100 años en venir, no se muevan. Sigan creyendo que Cristo viene. Sigan proclamando que Cristo viene. Sigan enseñando que Cristo viene. Y sigan teniendo la esperanza que Cristo viene. Y esa misma palabra es para nosotros. Yo no sé, iglesia, cuándo Cristo vaya a venir. ¿Cuándo sucederán estas cosas? No lo sabemos. ¿Cuándo será el fin del mundo? No lo sabemos. Pero algo sí sabemos. Y algo tenemos que tener la seguridad y la certeza: que Cristo viene pronto por su iglesia. Y de esa manera de pensar, nadie nos tiene que mover. ¿Qué empezó a suceder probablemente en la iglesia de Tesalónica, hermanos? Porque les dicen como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor no vendrá, la venida del Señor no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Aquí hay una señal. Dice: antes de que Cristo venga, va a surgir la apostasía. Y la apostasía, hermanos, no es solamente un pensamiento. La apostasía no es solamente una ideología. La apostasía, hermanos, es un espíritu. Es un espíritu que se puede llegar a mover, no allá en el mundo, en los mismos cristianos, en los mismos creyentes. ¿Y qué es, hermanos? ¿Qué es la apostasía?
Una de las señales antes de la venida de Cristo será la apostasía. Fíjese lo que es la apostasía, hermanos. La apostasía es la renuncia, el abandono o rechazo formal y voluntario de la fe religiosa recibida, particularmente en el contexto del cristianismo. La apostasía es la renuncia, el abandono o rechazo formal y voluntario de la fe religiosa recibida. Queriendo decir que si usted y yo somos cristianos y profesamos la fe cristiana, pero en algún momento abandonamos la fe, nos hemos convertido en apóstatas. Hemos apostatado de la fe. Hemos abandonado y rechazado la fe. Si usted y yo proclamamos a Jesús y después no queremos saber nada de Jesús, somos apóstatas. Si usted y yo hemos confesado el nombre de Jesús y después decimos yo ya no creo en Jesús y le negamos, somos apóstatas. Si usted y yo hemos puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo y caminamos con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, pero después nos damos la media vuelta y vamos otra vez al mundo y a las cosas que antes hacíamos, somos apóstatas. Hemos apostatado de la fe. ¿Y cuántas personas, hermanos, han caído en la apostasía? Usted y yo probablemente conocemos a alguien que era cristiano y ahorita ya no quiere saber nada del evangelio, que antes proclamaba a Jesucristo y hoy hasta se atreve a decir Jesús no existe, que antes decía te quiero, te amo Dios, y hoy dice te odio, o expresa alguna palabra en donde pueda decir Dios no existe, Dios está muerto. Eso es la apostasía. Es la renuncia, el abandono o rechazo formal y voluntario de la fe religiosa que hemos recibido, particularmente en el contexto del cristianismo. Y muchos cristianos han abandonado la fe, han dejado de creer en la segunda venida de Cristo y viven su vida como si Cristo no fuera a venir. Viven su vida como si Cristo no fuera a venir. Pero Cristo viene muy pronto, iglesia. Quizás no terminemos este culto y en cualquier momento puede sonar la trompeta. Quizás no terminemos este día y en cualquier momento puede sonar la trompeta. Quizás no lleguemos a terminar el 2026 y en cualquier momento pueda llegar a sonar la trompeta y nos vamos con el Señor. Los tiempos se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, las señales están alarmándonos, alertándonos que Cristo viene pronto por su iglesia y la iglesia necesita estar lista y necesita estar preparada. Así es que en este momento, si usted dice, pastor, yo ando bien desanimado, ya no quiero venir a la iglesia, le puedo decir yo, es el peor momento para que usted esté pasando y pensando esa situación. ¿Sabe por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Pastor, yo ya no creo en Jesús. Es el peor momento para decir que ya no cree en Jesús, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y lo que va a venir sobre la tierra, iglesia, es grande tribulación. Es algo terrible. Es algo que dice el mismo Señor Jesucristo. Dice, nunca ha habido tribulación como lo va a haber en aquellos días. Dice, ni el castigo de Sodoma y de Gomorra, ni la destrucción como el diluvio, ni nada que ha pasado a través de todos estos siglos, milenios, se va a comparar con la tribulación, la gran tribulación de lo que va a suceder en ese tiempo. Y no tengo tiempo, ¿verdad?, para entrar a lo que va a pasar en la gran tribulación cuando se levante un nuevo orden mundial, cuando se levante un gobierno, cuando se levante una sola moneda, cuando se levante aquel hombre inicuo, aquel hombre del pecado llamado el anticristo, hermanos, que se opone a todo lo que es Dios y a todo lo que es Cristo. Es terrible lo que va a pasar y esto pronto va a suceder. Y Pablo dice, antes de que venga Cristo, va a venir la apostasía. La renuncia, el abandono, el rechazo formal y voluntario de la fe religiosa recibida,
particularmente en el contexto del cristianismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, como iglesia ante la señal clara y presente de la apostasía? Porque la apostasía ya está en efecto. El espíritu de la apostasía ya está navegando en el mundo, ya está presente en el mundo y lamentablemente ya está operando en muchas vidas y muchos corazones que un día profesaron a Jesús y hoy se han apartado de él. Ya está operando ese espíritu de apostasía en ellos. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia ante la señal clara y presente, hermanos, de la apostasía? Apocalipsis 3:11. Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto, iglesia. Estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos, donde esto en el mundo no se va a poner nada bonito. Pastor, ¿cuándo va a venir la paz? Olvídese que va a venir paz. Porque cuando digan paz y seguridad, dice, vendrá destrucción repentina sobre ellos. No va a venir paz a este mundo todavía. Pastor, ¿cuándo se van a componer las cosas? No se va a componer nada. Pastor, ¿se va a estabilizar la economía? No se va a estabilizar la economía. Pastor, ¿cuándo va a dejar de haber catástrofes naturales? ¿Cuándo va a dejar de haber tantas situaciones difíciles en el mundo? ¿Cuándo va a dejar de haber pecado, maldad? En este momento, hermanos, todavía no. Porque muchas profecías se tienen que cumplir antes del regreso presencial, inminente de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Cuando Él venga, entonces se traerá paz. Entonces el pecado será echado afuera. Entonces la muerte será echada afuera. Entonces el dolor y sufrimiento será echado afuera. Pero mientras Él no venga, esto, hermanos, va a ir en aumento. Y esto va a ir de mal a peor. Esto se va a poner terrible, lo que viene sobre la tierra, lo que viene sobre la humanidad y lo que viene sobre el mundo entero. Y lo único que nos puede mantener firmes y constantes es la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué tenemos que retener, iglesia? Para terminar, hay mucho que podríamos compartir. Segunda de Timoteo 1:13. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que tenemos que retener, iglesia, pero yo quiero hablarle en este día solamente de dos. Si retenemos estas dos cosas, no vamos a caer en apostasía. Una de ellas es la fe y la otra de ellas es el amor. La fe y el amor. Si guardamos y retenemos en nuestro corazón y en nuestra vida la fe y el amor, la fe en Dios y el amor para con Dios, puede venir la apostasía, y ya está presente la apostasía, pero ¿sabe qué? No nos va a mover, no vamos a ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por enseñanza, ni por prédica en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, porque nosotros vamos a estar firmes y teniendo nuestra fe segura en que Cristo viene pronto, y por ese amor tan grande que Él nos amó primero a nosotros, nosotros le podemos amar a Él, y porque le amamos a Él, también amamos su venida,
porque dice la Escritura que hay una corona para los que aman su venida. Entonces, si la iglesia del Señor Jesucristo retiene su fe y su amor en el Señor Jesucristo, puede venir un espíritu, puede venir una palabra, puede venir, hermanos, una carta, puede venir un ángel, puede venir cualquier cosa que pueda venir a decirnos que Cristo no viene, pero la iglesia va a estar firme, segura y creyendo que Cristo viene pronto por su iglesia. La iglesia tiene que estar lista y preparada, porque Cristo viene pronto. Muy pronto viene por su pueblo, muy pronto viene por su iglesia. Y la iglesia, hermanos, necesita retener la fe y el amor, porque Jesús dice aquí: yo vengo pronto. Retén lo que tienes, retenga su fe, retenga su amor, para que cuando Cristo venga ninguno tome su corona. La corona que Dios le ha preparado a usted, la corona que Dios me ha preparado a mí. Él viene pronto por su pueblo, Él viene pronto por su iglesia, y la iglesia necesita estar lista, y la iglesia necesita estar preparada para la venida del Señor Jesucristo. Vamos